Saludamos hasta ahora a Carlos Cuesta, él es director de Libertad Digital, medio de comunicación que ha hecho publicaciones sobre la presunta corrupción en el entorno del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Señor Cuesta, bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Señor Cuesta, ¿nos escucha? Ahora les oigo. Ahora les oigo. ¿Qué tal? Bienvenido a La Mañana de NTN 24. Nada, encantado. Placer. Pues, ¿cómo analizar estas acciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando tiene en vilo durante 5 días al país? Y realmente muchos dicen que esto es un teatro, que esto fue un show, por decirlo de alguna manera coloquial, y que realmente nunca pensó dimitir a pesar de las denuncias, que además tiene el apoyo de los separatistas, que a quienes les ha prometido esta vida y la otra, incluso les ha cumplido a los separatistas y a los exetarras para poderse quedar en el poder. Hablemos de por qué Pedro Sánchez hizo toda esta pantomima que muchos dicen por parte de la oposición. Sí, no, y yo comparto plenamente esa idea de que se ha convertido en un teatro, en una pantomima, que a mí me preocupa mucho, porque el mensaje final, él ha utilizado una serie de expresiones, ha utilizado la expresión punto y aparte. Esto va a ser un punto y aparte, claro, en España, dentro del marco comunitario, dentro del Tratado de la Unión, lógicamente tenemos todo el respaldo a derechos y libertades propios de la Carta de Naciones Unidas, del Convenio de Derechos Humanos y, lógicamente, de una democracia como la española. Cuando tú hablas de punto y aparte, ¿a qué te estás refiriendo? Porque él lo que asegura es que está siendo fruto o está siendo presa de una cacería entre medios, que son medios críticos, y jueces a los cuales ha englobado en una supuesta derecha y ultraderecha, a los que les ha calificado de jauría humana directamente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y dentro de los cuales aseguran que existe una confabulación para tumbar al gobierno. Es decir, eso que está muy de moda en estos momentos por parte de los regímenes comunistas, que es acusar a todos los demás, mientras ellos intentan implantar su dictadura, de que son los demás, es decir, los que respaldan derechos y libertades, los que cometen un lawfare. Entonces, las insinuaciones que ha lanzado no es que bordeen, es que meten, sin mencionar la palabra, a jueces y periodistas incómodos para ellos, los meten directamente en un lawfare. Y él ha hablado de un punto y aparte en el trato a ellos. De hecho, en la primera parte de su intervención, él ha dicho que no merecería la pena mantenerse en el cargo si permite que esa situación siga. Ergo, lo que va a hacer este señor, evidentemente, es intentar regular en contra de los medios críticos, de la prensa libre, y va a intentar regular en contra de los jueces. Y hay que recordar una cuestión. Todo esto se ha movilizado y él ha pasado a este tipo de acción, que evidentemente bordea un pseudo golpe extraño, ha pasado después de comprobar que un juez había osado iniciar diligencias en un caso en el que puede aparecer su mujer. ¿Y por qué puede aparecer su mujer? Porque ha firmado cartas de recomendación para una empresa que obtuvo un contrato público después de esas cartas de recomendación, y las cartas de recomendación eran para ese concurso en concreto. Es decir, es un caso de libro que tiene que ser investigado de tráfico de influencias. El propio hermano, que de hecho utiliza un seudónimo, es que esto, o sea, lo que está pasando en España empieza a ser surrealista. El hermano, que ha sido enchufado, que ha sido colocado en un cargo público que se le crea ad hoc después del ascenso al poder por parte de Pedro Sánchez, se ha marchado justificando un teletrabajo en un cargo público para irse a un país con menos impuestos. Bueno, pues cuando han empezado a salir las informaciones, se ha visto que además acumula un patrimonio de 1,4 millones en acciones de un banco, de un gran banco, que no tiene sentido porque no los podría haber sumado con su sueldo. Bueno, pues justo cuando se ha empezado a descubrir toda esa información, las intervenciones en reuniones de la mujer de Pedro Sánchez en una empresa justo en las fechas en las que se negociaba un rescate multimillonario, hablamos de 1.000 millones de euros. Carlos. Y en ese momento, claro, y en ese momento es cuando justo él hace esta invocación al populismo más sangrante, hace una invocación a que no tiene por qué estar aguantando que le informen sobre su familia y sobre él los medios críticos, sí, y que además hay jueces que están en una confabulación de ultraderecha y que tienen que acabar con esta situación. Ya ahondamos en el caso específico que está ahí en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero esto que mencionas al principio, él lo dice de esta manera al final de su alocución de 9 minutos. Obedece a un movimiento reaccionario mundial que apuesta a imponer su agenda regresiva. Coméntanos algo también de lo que ya comentaron Díaz Ayuso, Núñez Feijóo y Abascal, que incluso dice termina por ser una amenaza a todo disidente. Claro, vamos a ver, en España tenemos una protección a la prensa que es la máxima, fruto de que estamos, lógicamente, en la Unión Europea y tenemos firmados todos los acuerdos y convenios con Naciones Unidas,
Y siempre ha funcionado una prensa crítica hacia un lado y hacia el otro. A Pedro Sánchez, por lo visto, no le molestaba esta prensa crítica cuando los mismos, yo mismo, que en este momento es claro que le estoy criticando y soy el autor además de parte de esas informaciones sobre Begoña Gómez y sobre el hermano, no le preocupaba cuando yo mismo, por ejemplo, investigaba el caso Kitchen, que era una trama de corrupción ligada al Partido Popular. Ahí estaban encantados. Ahora, en el momento en el que le ha tocado tener que aguantar que esas mismas investigaciones lo sean con respecto a casos de su familia, con unos indicios tan evidentes como que un juez los ha tomado en consideración y ya hay una causa penal abierta, en ese momento él se ha acordado de que, oye, a lo mejor es mucho mejor irse al estilo del Grupo de Puebla y empezar a dar pseudogolpes en los cuales tú dices que eres fruto de una cacería, que estás metido en un caso de lawfare contra ti y que por lo tanto reclamas a la población que te respalde. Simplemente para que os hagáis una idea, ahora me estaba llegando a mí al correo que ya hay determinadas organizaciones de extrema izquierda que están convocando manifestaciones y actos delante de tribunales. O sea, no estamos hablando de una cosa normal. Estamos hablando de que hay un señor que se ha arrogado un superpoder para invadir y controlar uno de los contrapoderes. En España, el que manda, por desgracia, no tenemos un sistema como el americano, que te descabalga, como el estadounidense, que te descabalga el mandato del Ejecutivo y el Legislativo, con lo cual el que manda en el Ejecutivo manda en el Legislativo. Con lo cual, uno de los dos contrapoderes, de facto, lo tenemos anulado como contrapoder. El único contrapoder que te queda oficial es el judicial. Y ya está hablando de que quiere una reforma abierta de la ley del Poder Judicial para poder designar a los vocales del organismo de gobierno de los jueces y designar quién sube, quién baja, quién asciende, quién no asciende y a quién se le asignan determinados casos. Y en el caso de la prensa es un cuarto poder extraoficial, pero ya está hablando de que considera que todas las informaciones que no ha podido desmentir, él decía en su primer comunicado, dice, informaciones que han sido desmentidas. Mentira, mentira, mentira burda. Si quiere buscar un bulo, ese es un bulo. Mentira absoluta. Es que vemos cómo Pedro Sánchez se está radicalizando, no solamente con eso que manifestaba el señor Cuesta, sino pues precisamente quiere cooptar todo el Poder Judicial, incluso nombrando los jueces, por otro lado llamando a la gente a la calle, que es como hacen muchos populistas cuando dicen que son perseguidos políticos, y por el otro ya mencionaba los medios de comunicación. Ya incluso en la semana pasada en un debate público de la televisión española, una vocera de Podemos decía que había que pensar incluso en cerrar medios de comunicación porque según ellos divulgaban noticias falsas. Es decir, ya están haciendo todo el aparato de represión que hemos visto en otros países del mundo. Efectivamente, efectivamente. Mira, además me parece maravilla como lo estás explicando, porque aquí en España hay mucha gente, nosotros no. O sea, yo llevo, vamos, de hecho he escrito un libro sobre este señor que se llama El Gran Impostor. Simplemente con el libro os podéis imaginar cuál es mi percepción sobre esta figura política. Pero hay mucha gente que se cree que a nosotros no nos puede ocurrir lo que ha ocurrido en otros sitios. Es verdad que nosotros tenemos un manto protector especial, que es el de la Unión Europea, y por tanto las reformas que ataquen a la Constitución española pueden ser trasladadas a un tribunal superior, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, perfecto. Pero si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede ser esa última bala, no actúa, nosotros nos encontraríamos con que eso que mucha gente dice en España o en un Estado miembro de la Unión Europea no puede ocurrir lo que ocurre en América. Sí puede ocurrir, sí puede ocurrir. La prueba más evidente es que está ocurriendo. Fijaos, esta persona ya ha conseguido incrustar en el Tribunal Constitucional, que opera malamente porque no debería ser así, no tiene capacidad legal, pero le están haciendo operar así, como una especie de sala de casación por encima del Tribunal Supremo Español. Bueno, pues ya ha puesto a una persona que es a la que le ha encargado determinadas operaciones siempre en este tipo de situaciones, le encargó lo que el propio Cándido Conde Pumpido, que es el presidente del Tribunal Constitucional, denominó en aquel momento como solucionar el problema vasco, que ha sido meternos en las instituciones a los herederos de una banda terrorista como ETA, y a él mismo se le escapó una frase a Cándido Conde Pumpido en el que él dijo que Pedro Sánchez lo iba a designar como presidente del Tribunal Constitucional para que hiciera lo mismo con el problema catalán. ¿A qué se refieren con el problema catalán? Pues a que hay dos partidos, Esquerra y Junts, cuyas cúpulas dieron un golpe separatista en contra de la unidad de España y en contra de la Constitución. Para ellos ya se está fabricando una amnistía. Para ellos se les ha rebajado el delito de malversación. A ellos se les ha indultado. Al único al que no se ha indultado es a uno que directamente salió escondido en el maletero de un coche, Carles Puigdemont, y ha estado prófugo de la justicia. Bueno, pues este señor está amoldando todo nuestro derecho constitucional con la venia de una persona que ya ha puesto en el Tribunal Constitucional para que estas personas sean perdonadas. Es decir, hemos pasado a tener un derecho penal y un derecho constitucional para una parte de España y otro derecho penal y otro derecho constitucional para otra parte de España, violando abiertamente el artículo 14 de la Constitución española. Una casta. Que justo en el discurso de hoy
acudió al Estado de Derecho, habló sobre ello. Carlos, estamos atentos a la relevancia o no que pudiera tener una declaración por parte de la corona de Felipe VI. Carlos Cuesta, por lo pronto se nos acaba el tiempo, director de Libertad Digital. Mil gracias por estos minutos que nos dedicó. Un abrazo enorme a todos vosotros.